Derivada de funciones logarítmicas. En este video vamos a enfocarnos más específicamente a la derivada de funciones que incluyen logaritmos, como lo es para estos ejemplos el logaritmo natural. El logaritmo natural se utiliza con mucho más frecuencia que el logaritmo de base A, entonces conviene estudiar principalmente este tipo de funciones. Bueno, la derivada para este tipo de funciones se rige bajo la fórmula que tenemos aquí. La derivada del logaritmo natural de u respecto a x, entendiendo que u es una función, es igual a 1 sobre u por la derivada de u. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para ver la aplicación de este tipo de derivadas. Tenemos la primera función que nos dice y igual a 4 por logaritmo natural de 5x. Sabemos que la constante que se encuentra como coeficiente lo podemos conservar hacia el final para multiplicar el resultado. En este caso estamos observando que hay una función que es 5x. Esta 5x precisamente va a ser nuestra u. Entonces, si asumimos que u es 5x, podemos entonces definir que u es igual a 5x. La fórmula nos pide que le digamos quién es u y quién es la derivada de u. Entonces, la derivada de u va a ser precisamente la derivada de 5x y simplemente es 5. Muy bien, ya tenemos lo que nos pide la fórmula de la derivada. Entonces podemos derivar. Y podemos decir que la derivada de y respecto a x va a ser 1 sobre u, o sea, 1 sobre 5x por la derivada de u, que va a ser por 5. Pero dijimos que este coeficiente 4 lo vamos a conservar, entonces también va a ser multiplicado por 4. Bien, sabemos que esto se puede multiplicar como una multiplicación de fracción por enteros y es prácticamente el desarrollo directo. Y esto va a ser 1 por 5 por 4 nos da 20 y 5x por sus denominadores, que es 1, pues nos da 5x. Una regla en las matemáticas es que siempre debemos buscar que nuestras fracciones que obtengamos estén lo más simplificadas que sea posible. Entonces nos damos cuenta que 20 quintos se puede simplificar hasta 4. Por lo tanto, vamos a decir que la derivada de y respecto a x es igual a 4 sobre x. Y esta es nuestra derivada de la función. Bien, en la siguiente fórmula tenemos ahora una función que nos dice fx es el logaritmo natural de x cuadrada más 6. Una ventaja es que el mismo argumento del logaritmo nos dice quién va a ser u. Aquí entonces de manera natural podemos entender que el argumento que es x cuadrada más 6 precisamente va a ser nuestra u. Podemos definir entonces que u es x cuadrada más 6. Ahora la derivada de u pues es la derivada de x cuadrada, que es 2x, más la derivada de 6, que es 0. Entonces simplemente nos queda que la derivada de u es igual a 2x. Ahora vamos a sustituirlo en nuestra derivada. Tenemos que la derivada de fx respecto a x va a ser igual a 1 sobre u. 1 sobre u por la derivada de u. Bien, ya tenemos ahí la sustitución. Aquí lo único que podríamos hacer es indicar la multiplicación de este factor por esta fracción. Por lo tanto, podemos decir que la derivada de la función respecto a x es 2x sobre x cuadrada más 6. Aquí está nuestra derivada. Observamos que no está algo tan complicado si sabemos identificar bien quién es u y quién es la derivada de u.
En la tercera función tenemos un caso especial. Tenemos ahora el logaritmo natural de una raíz. Para este ejemplo es la raíz cúbica de x. Una técnica útil, un tip bastante útil en las derivadas, es que toda función que contenga un radical, una raíz, nos conviene convertirlo en su equivalente fraccionario. Bueno, pues eso lo vamos a plantear de la siguiente forma. Para recordar cómo se hace esto, bueno, sabemos que si tenemos la raíz enésima de un radicando elevado a la potencia m, esto lo podemos cambiar por su potencia equivalente, que va a ser el radicando ahora se convierte en la base, la potencia que tiene va a ser el numerador de su potencia y el radical de la raíz, que es n, va a ser nuestro denominador. Entonces esta propiedad es bastante útil. Recordemos que las leyes matemáticas, casi todas, por no decir que todas, son reversibles. Es decir, esto lo podemos ver hacia un sentido, pero también lo podemos ver hacia otro. Entonces es importante tener clara esta ley de los exponentes. Bueno, dicho esto, entonces podemos cambiar nuestra expresión a que esto va a ser el logaritmo natural de x a la 1/3. Bueno, si seguimos observando, hay ahora el logaritmo natural de un argumento que está elevado a una potencia. Hay una ley de los logaritmos que nos dice que podemos cambiar esa expresión, y esa ley de los logaritmos dice lo siguiente. Nos dice que si tenemos el logaritmo natural de x a la n, esto es igual a n por el logaritmo natural de x. No es una derivada, esta es una ley de los logaritmos. Bueno, entonces, en este caso n es nuestra potencia. Podemos reescribirla y vamos a decir entonces que f de x es igual a 1/3 del logaritmo natural de x. Observamos que muchas veces en el cálculo tenemos que acomodar la función primero para poder aplicar la fórmula correspondiente. Nos queda ahora una estructura que ya podemos derivar sin ningún problema. Aquí es una derivada directa porque pues en este caso x va a ser nuestra u. Entonces podemos decir que para esta u es x y que entonces la derivada de u pues es 1. Bueno, entonces vamos a aplicar ya nuestra derivación. Podemos decir que entonces f' de x o la derivada de la función es igual a 1 sobre u, o sea 1 sobre x por la derivada de u, que es 1. Para nuestro caso pues ya no hay gran cosa que hacer, por lo tanto f' de x o la derivada de x es simplemente, bueno, aquí nos faltó multiplicar por 1/3, porque recordemos que este 1/3 se debe conservar. Aquí está, no hay problema. Entonces, pues va a ser la multiplicación de 1 sobre x por 1 por 1/3. Pues esto simplemente nos queda 1 sobre 3x. Esta es nuestra derivada. Entonces, muchas veces tenemos que acomodar, por decirlo así, la función a una expresión más fácil de derivar que la podamos resolver. El ejemplo 4 nos pone ahora una combinación más interesante de funciones, porque si observamos tenemos aquí una función algebraica que es x cúbica y una función logarítmica. Significa que aquí tenemos una función que está multiplicando a otra función. Eso significa que vamos a utilizar la fórmula, además de esta, vamos a utilizar la fórmula de la multiplicación de funciones, que nos dice que la derivada de u por b es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Entonces esta fórmula también la vamos a utilizar para este ejercicio. Bueno, es fácil identificar quién va a ser u y quién va a ser v, porque si vemos la función algebraica puede ser nuestra u y todo el logaritmo va a ser nuestra
b. Ahí está. Entonces podemos ya definir quién es u y quién es v. Bueno, empezamos diciendo que u es igual a x cúbica, entonces su derivada va a ser 3x cuadrada. En cuanto a la derivada de b, pues v es igual al logaritmo natural de 3x menos 1. Si hacemos nuestra derivación aplicando regla de la cadena, podemos decir que la derivada de b va a ser 1 sobre la función, o sea, la función va a estar en un denominador, 3x menos 1, por la derivada de la función es 3x menos 1, la derivada de 3x menos 1 simplemente es 3, entonces la podemos poner aquí, y listo, ya tenemos u derivada de u, tenemos v y derivada de v. Ahora sí ya podemos utilizar nuestra fórmula del producto. Entonces, y', recordamos que el apóstrofe también nos indica que es una derivada, va a ser u por derivada de b. Muy bien. U, que es x cúbica, por la derivada de b, que es 3 sobre 3x menos 1. Más v por derivada de u. Muy bien. Más v, que es el logaritmo natural de 3x menos 1 por la derivada de b, de u, perdón, que es 3x cuadrada. Entonces aquí está 3x cuadrada. Lo que resta ahora es acomodar nuestros términos para que esto quede mejor. Bueno, aquí solamente podemos multiplicar estos dos y aquí esta función algebraica pasa al inicio. Por lo tanto, y' va a ser 3x cúbica entre 3x menos 1 más 3x cuadrada por el logaritmo natural de 3x menos 1. Aquí está entonces nuestra derivada de la función que se nos dio al inicio. Entonces, toda esta función es la derivada de esta función. Bien, siguiente ejemplo. Ahora tenemos un logaritmo natural cuyo argumento es un binomio que está elevado al cubo. Esta estructura tiene nuevamente la estructura que vimos en el ejemplo 3. Significa que podemos reescribir esta función a su equivalente. Este 3, que es n, va a ser el coeficiente. Entonces podemos decir que esta función va a ser igual a 3 por el logaritmo natural de 4x más 1. Ahora sí, podemos decir que esta va a ser nuestra u. El argumento va a ser u, entonces podemos decir que u es igual a 4x más 1, por lo que su derivada va a ser simplemente 4. Bien, vamos a aplicar nuestra derivada del logaritmo natural. Entonces podemos decir que la derivada de fx respecto de x va a ser igual al 3 que se conserva como coeficiente por 1 sobre u, que es 1 sobre el argumento, 1 sobre 4x más 1, por la derivada de u, por 4. Bueno, haciendo la multiplicación correspondiente, 3 por 1 por 4 nos da 12 y 4x más 1 pues se queda igual. Por lo tanto, la derivada de fx respecto a x va a ser 12 sobre 4x más 1. Y aquí tenemos nuestra derivada que nos solicitaron. Entonces, muchas veces, no solamente en las funciones logarítmicas, en muchos casos hay que acomodar la función para que tenga una manera más fácil de derivar. Bien, entonces,